Boquete, Cobolero, buenos días, señor. Oye, mira, ha causado tremendo impacto el video que saqué de Fidel, que si era gente de la CIA, que bueno, esa teoría yo les di mi opinión, está un poco, pero hay que ponerlo todo sobre el tapete. No obstante, la otra parte del video era todos los indicios que parecen indicar de que hay ciertos sectores dentro del Estado profundo, la alta política de los Estados Unidos, que le conviene que en Cuba exista un régimen comunista. Ojo, no estamos hablando de que todo Estados Unidos, todos los políticos, no seas monotemático. Ciertos sectores. Y eso causó un revuelo, montones de comentarios, me han mandado muchísima información, incluso para un segundo video. Y ahora mismo hay un programa de radio en Miami que acaba de revelar unas cosas brutales, bueno, cosas que se sabían más, detalles nuevos, se llama Actualidad Radio, con Agustín y Carlos Acosta. Entrevistan a Héctor Sugar, un ex militar de Estados Unidos, investigador, experto en seguridad, y destapan toda una red de narcotráfico con los Castro metidos en el medio, con fotos, con altas personalidades de la política norteamericana, que cuando tú te enteres quiénes son, principalmente te vas a quedar así, con fotos, con todo chantaje de la seguridad del Estado. Lo que se ha destapado en este canal ha sido una cosa brutal, y yo quiero que veamos algunos fragmentos para que te enteres además de secretos ocultos detrás del caso de Elian González. Hay una información altamente sensible de Raúl Castro, hay una foto que yo nunca pensé que esa foto podía existir, pero bueno, vamos a entrar directo en materia, vamos a ver fragmentos de este programa de radio y vamos a debatir. Llega Ronald Reagan a la Casa Blanca y le declara la guerra a las drogas. Y ahí surge la agencia antinarcóticos, la famosa DEA. Correcto. Empiezan a colaborar con algunos gobiernos de América Latina y empiezan a cerrarle la entrada a la cocaína acá a los Estados Unidos a través del sur de Florida. La cocaína se producía en Sudamérica, pero llegaba a los Estados Unidos a través del sur de Florida. Mayormente, habían dos formas de que la traían. Mayormente venían en avionetas pequeñas que despegaban de Colombia y aterrizaban en lugares secretos, en lugares rudimentarios de los Everglades y de esta zona del sur de Florida, en el medio de la noche. Muchas de estas avionetas, porque eran tan pequeñas precisamente para evadir el radar, tenían necesidad de parar en algún sitio para echar gasolina, porque no tenían autonomía para volar de Colombia hasta acá, hasta el sur de Florida. Si eran aviones ya grandes, como un DC-3, sí lo podían hacer, pero luego ya eran mucho más factibles para ser detectados. Estas avionetas, en su momento, aterrizaban en Cuba. ¿Y cómo llegaron a aterrizar en Cuba? Detallito, tienen pruebas de todo esto, pruebas irrefutables de todo esto. Incluso te van a hablar de un presidente norteamericano que directamente benefició a Fidel Castro. Tú vas a ver, está genial, este programa es una cosa brutal. Vamos a ir. Porque había un personaje llamado Carlos Leder, que recientemente salió de la cárcel aquí en los Estados Unidos después de cumplir décadas en una penitenciaría federal. Fue el primer gran capo colombiano en caer en manos de los Estados Unidos. Y Carlos Leder, que acaba de regresar a Colombia y ha contado todo lo que sabe, y hay entrevistas de radio y de televisión donde ha contado todo lo que sabe. Carlos Leder fue el que negoció con Fidel Castro para que Castro permitiera, a cambio de cobrar una especie de peaje, reabastecer de gasolina estas avionetas. Y ahí es como Castro se inserta en el narcotráfico. Pero aquí abro un paréntesis, porque esto no fue un negocio que se le presentó a Castro así, de un día para otro y dijo, ¡ay, qué bueno! No, en 1967 se da una reunión en Praga, en Checoslovaquia, organizada por los servicios de la KGB. Y los servicios de la KGB, de la Stasi alemana y de la inteligencia checa, invitan a algunos personajes de América Latina porque había un plan maquiavélico para utilizar la droga para minar la sociedad americana, destruir la juventud americana, afectar la productividad de los trabajadores americanos, convirtiéndolos en adictos al narcotráfico, adictos a las drogas, y al mismo tiempo utilizar el dinero de la droga, de la venta de droga, para financiar movimientos guerrilleros en Centroamérica y en América Latina. ¿Estás oyendo? Un plan de la KGB desde los años 60. Pero mira quién fue el enviado por Cuba, el enviado de Fidel Castro, a esa reunión con la KGB. Esto es 1967. En representación de Cuba fue Raúl Castro a esta reunión en Praga. Lo sabemos porque uno de los que estuvo presente empieza a empatar. Raúl Castro va a una reunión con la KGB
para preparar el plan de llenar a Estados Unidos de drogas, narcotráfico, guerrillas en todo el continente, el marxismo mezclado con el crimen organizado. Y ese fue el mismo año en que dejaron al Che votado en Bolivia para que le cayeran a Páguata. Fíjate tú, empieza a armar todo el rompecabezas, ¿ok? Pero espérate, seguimos. Lo sabemos porque uno de los que estuvo presente desertó, era un coronel de la Unión Soviética, desertó y contó todo lo que había ocurrido allí a los servicios de inteligencia británicos. Y esto aparece en un libro que fue mencionado esta misma semana por el profesor Hugo Hacha en este mismo programa, un libro que se llama Red Cocaine. Están viendo de dónde sale la información, ¿verdad? Un coronel de los soviéticos que desertó, contó todo, hay un libro de por medio, aquí no se está hablando así con pajaritos en el aire. Cocaína roja, que fue escrito por un funcionario del Departamento de Estado a mediados de la década de 1990. Los Castro se convierten en el trampolín de la droga de América Latina para los Estados Unidos. El gobierno americano lo sabía. Hicieron unos encauzamientos secretos donde Raúl Castro iba a ser acusado de narcotráfico en ausencia y llegó Clinton a la Casa Blanca y por órdenes de Moultrie Halperin, el secretario de Seguridad Nacional de Clinton, todo esto se empapeló, se engavetó y se barrió debajo de la alfombra para que nadie lo encontrara. Y ahora, yo me pregunto, ¿por qué? Porque ahora tú vas a ver la cantidad de evidencia que había. Aparte de todo esto, hay mucho más. ¿Por qué eso se engavetó? ¿Por qué Clinton escondió toda esa información? Y acuérdate que Gabriel García Márquez también era amigo de Clinton. Y hubo un enlace entre Clinton, Fidel, que Gabriel García Márquez llevaba y traía cartas. Incluso se habló de que García Márquez también fue un enlace entre Fidel y Pablo Escobar. O sea, empieza a empatar cabo, que hay mucha historia oculta. Seguimos. Por órdenes de Moultrie Halperin, el secretario de Seguridad Nacional de Clinton, todo esto se empapeló, se engavetó y se barrió debajo de la alfombra para que nadie lo encontrara. Héctor. Yo trabajaba en lo que se conoce Marine Interdiction. Monitoreaban todos los vuelos, todo lo que salía de Sudamérica hacia los Estados Unidos y las Bahamas. No solamente aire, sino también por mar, por todo tipo de movimiento. Déjame explicarte cómo comienza todo esto aquí en el sur de la Florida. En 1970, mediados de los 70, se crea un departamento en Cuba, el Departamento de las Américas, que era liderado por un tal Piñeiro, quien nombra a un tal Fernando Ravelo como embajador en Colombia. E inmediatamente este hombre no era un embajador, no era un diplomático, era un operador del gobierno cubano. Pues obviamente el attaché de la embajada en Bogotá, tanto el attaché de la aduana como el attaché de la DEA y del buró, inmediatamente pues empezaron a monitorear los pasos de este hombre y se dieron cuenta que este hombre tenía una relación muy estrecha con Johnny Crump. Estoy seguro que has oído hablar del nombre de Johnny Crump. Sí, sí. Fue un hombre que fue arrestado aquí en el sur de la Florida primero en 1981 y luego en el 82, un abogado colombiano que conoció a Ravelo en Barranquilla y se hicieron íntimos amigos. Y es precisamente este Johnny Crump, quien tenía contacto con las guerrillas colombianas, es el que hace el contacto para que originalmente los vuelos de narcotráfico pues pudieran aterrizar en un aeropuerto. Originalmente se usó el aeropuerto de Camagüey y después más tarde el aeropuerto de Varadero. Y también al mismo tiempo que barcos madres que iban cargados de marihuana en aquellos años pues pudieran entrar al territorio cubano y luego desembarcar y darle los cargamentos a lanchas rápidas que pudieran entrar al sur de la Florida. Así que es de esta manera cuando Johnny Crump cae preso la segunda vez que es llevado al SAC Office, que es entrevistado obviamente por la que era mi primera esposa y por los analistas y los agentes especiales, llega a un acuerdo con la fiscalía. O sea que a este hombre, Johnny ese del que él está hablando, fue interrogado por la esposa de este señor ex militar. Mira tú, para que tú veas que aquí todo es de primera mano. Llega a un acuerdo con la fiscalía y es cuando comienza a dar todo tipo de información sobre los acuerdos que había hecho con el gobierno cubano, con el embajador cubano y sus viajes a Cuba, porque él llegó a volar de Panamá a Cuba. Pero otro golpe, algo que ayudó mucho fue un embajador que desertó panameño de nombre José Blandón, que desertó a principios de los 80, y este hombre, Blandón, testificó ante un comité del Senado
y testificó sobre el involucramiento de Cuba en el narcotráfico. Y finalmente, el golpe mortal, que es el que lleva a cabo más tarde el juicio de Ochoa y de La Guardia, es el golpe que da la DEA cuando en 1986 logran introducir dos CIs, CIs son Confidential Informants, en un grupo de padre e hijo que tenían un negocio con unos colombianos de apellido Ceballos. Me refiero a Reinaldo Ruiz y Rubén Ruiz, quienes eran primos de uno de los capitanes que fue juzgado en el juicio de Ochoa, de apellido Miguel Ruiz Pú, un capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue el que negoció también con el gobierno cubano. Así que hubo varias negociaciones aparte de la de Carlos Leder. Así que no te quepa la menor duda de que el gobierno cubano, y esto está todo documentado, es más, tanto Dick Gregory como Guy Lewis, quienes fueron fiscales federales aquí en el sur de la Florida, pudieron llevar a cabo encauzamientos y acusaciones en contra no solamente de Ravelo, sino de quien en aquel momento era el jefe de la Marina de Guerra del gobierno cubano, Aldo Santamaría. Ojito, Aldo Santamaría, mira el plan que había con Aldo Santamaría y que la alta política norteamericana vetó, para que te vuelvas a preguntar, coño, ¿y por qué? ¿Por qué? Y después te voy a hablar más sobre una operación que también fue mandada a parar por el gobierno federal y por el presidente de los Estados Unidos, donde nosotros queríamos traer a Aldo Santamaría aquí al sur de la Florida y lo que se conocía en aquel momento como el Wet Team, en el cual yo participaba, que quería decir Warrant Entry Team, que era como una especie de SWAT Team. Estábamos planeando junto a los Navy SEALs y secuestrar a este hombre en alta mar, ya que le gustaba mucho la pesca, y traerlo al sur de la Florida. Pero esto fue mandado a parar por los más altos gobernantes de nuestro país. Esto será, y quiero que guardes esta pregunta para la revelación que va a venir después. Todo esto, que Clinton estuvo metido en el medio, ¿se debe a algún plan de las élites norteamericanas o a un fenómeno dentro de su propia familia que llegó a las manos de la seguridad del Estado cubana y no tiene nada que ver con las élites norteamericanas, sino con la familia Clinton en específico? Quédate con esta pregunta, con este interrogante, porque ahora vienen cosas que son fuertes. Vamos a analizar. ¿Quiénes eran esos altos gobernantes? Esos altos gobernantes, Bill Clinton en la presidencia, Al Gore en la vicepresidencia, Janel Reno en la Secretaría Federal de Justicia y Morton Halperin en el director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Yo como que no quiero meterme nunca en esta historia de demócratas, republicanos, quiénes sí, quiénes no, pero hay patrones aquí que tú dices, coño, ¿qué? Hay patrones aquí que saltan las alarmas, ¿verdad? Con Clinton, con Al Gore, ¿te acuerdas que después perdió la presidencia, que se formó una historia, que si se le robaron la presidencia, que si Bush, etcétera, que después hizo un documental, La Verdad Incómoda, con este tema de la naturaleza, pero desde una perspectiva súper progre. O sea, que hay bastante churre debajo de la alfombra. ¿Ok? Vamos a seguir. Espérate, y otro detallito es que acuérdate que por estas mismas fechas estaba Ana Belén Montes en la CIA pasando la información al régimen cubano. Seguimos. Porque el gobierno americano, yo no sé cómo, logró hacerse de unas fotografías donde Raúl Castro, vestido con uniforme de militar, estaba al pie de la escalerilla de una de estas avionetas cargadas de cocaína en un aeródromo en Cuba. Raúl Castro fue hasta allí, hasta el mismo aeropuerto, hasta la misma pista, y ahí estaba conversando con los pilotos colombianos que estaban transportando la droga. ¿Cómo esa foto la obtuvieron? No se sabe, yo no lo sé. Y al mismo tiempo, acuérdate, en el juicio de Ochoa, todos los indicios que apuntaban a que Raúl Castro estaba metido en el potaje, que incluso Ochoa y los hermanos La Guardia lo dijeron, y aparece el famoso video de Fidel Castro dando un piñazo en la mesa y diciendo, y querían meter a Raúl Castro en todo esto, son unos hijos de... El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de puta. El que trajo esa foto al comité de investigación de la Cámara de Representantes y el Senado fue precisamente el ex embajador del gobierno de Panamá, José Blandón. Fue el que pudo traer esa foto y fue el que le entregó esa foto al comité de investigación. Okay. Y eso fue a principios de los años 80. Con esa evidencia se prepara un encauzamiento secreto en la Fiscalía Federal de Tampa y lo paran de la Casa Blanca. Y ahora tú te preguntas, ¿por qué? ¿Y dónde está toda esta información que está oculta, que sigue ahí, escondida? Pero espérate,
espérate. Ya tú aquí empiezas a preguntarte, coño, ¿y por qué con tantas evidencias de Raúl Castro, de Fidel Castro, liderando el tránsito de sustancias prohibidas para destruir a la sociedad norteamericana y prestando la isla para toda esa corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué escondieron toda esta información? Y ahora te van a hablar de varias cuestiones de política interna y elecciones, y después sacan a relucir un secreto nauseabundo de la familia Clinton y cómo es que Fidel Castro se metió en el bolsillo a Clinton, que ahora a mí, yo digo, coño, Clinton y Ana Belén Montes no habrán trabajado, no sé, porque de repente mira lo que van a revelar ahora del mismísimo corazón de la familia Clinton. Morton Halperin le dice a Clinton, si nosotros develamos el encauzamiento criminal contra Raúl Castro, todo esto se viene abajo. Y eso lo barrieron debajo de la alfombra y nunca lo sacaron. Héctor. Y te puedo dar los nombres de mira, el que consigue bueno, existe un seal indictment y un indictment, un indictment o una acusación sellada y un indictment donde están 4 nombres, entre ellos, 5 nombres con el de Gianni Crump, pero Gianni Crump llega a una negociación con la fiscalía y nunca cumplió ni un día en la cárcel. Es más, todavía está bajo el Witness Protection Program, pero las 4 personas a las que Dick Gregory pudo conseguir esta acusación en la fiscalía de Tampa, estamos hablando de Aldo Santamaría, quien en aquel momento era el almirante jefe de la Marina de Guerra cubana, un tal René Rodríguez Cruz, que era uno de los ministros y muy amigo de Maledicto o de Fidel Castro, y el otro era Fernando Ravero, quien en aquel momento era el embajador cubano en Bogotá, Colombia, y su asistente Gonzalo Basol. Cuando Rafael del Pino desertó, pues confirmó todo esto de que el jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, ya que él era precisamente el general que estaba encargado de la Fuerza Aérea cubana, pero él testificó y dio información tanto a la CIA, a la DEA y a todas las agencias de inteligencia norteamericanas de que precisamente Raúl Castro, que era su jefe directo, conocía y sabía de la situación del narcotráfico y Cuba. Con todo este historial, señores, ¿tú crees que la inteligencia norteamericana no sabe que todo el cartel de los soles, toda la logística del cartel de los soles, los tentáculos del cartel de los soles, todo eso no está apadrinado por el régimen cubano? Que Raúl Castro desde los años 60, desde 67, en una reunión con la KGB, fue el designado para eso en toda América. ¿Y tú crees que la CIA no sabe que detrás del cartel de los soles está todo el asesoramiento de Cuba, de la familia Castro, de la ESP? ¿Y por qué se sigue estirando el chicle? ¿Y por qué se le sigue, por ejemplo, actualizando la licencia Chevron? ¿Y por qué? O sea, son preguntas que yo me hago. Pero espérate, que todavía falta lo peor. En el año 94, fíjense la fecha, 94, Clinton llevaba 2 años en la Casa Blanca. El Canal 7 de televisión de acá de Miami logra una entrevista con el comandante de la Guardia Costera a cargo de todo el sector del Estrecho de la Florida y del Caribe. Y ese comandante de la Guardia Costera le dice al reportero del canal, al corresponsal del Canal 7, que ellos tenían en las grabaciones de radar, tenían la trayectoria de las avionetas que salían de Colombia, aterrizaban en Cuba y horas después despegaban de Cuba para venir aquí a los Estados Unidos. Cuando yo veo la noticia en el Canal 7, llamo al reportero que estaba haciendo la serie y le pido que me ponga en contacto con este señor, y lo llamo, y para sorpresa mía el individuo acepta darnos a Bernadette Pardo y a mí una entrevista en la radio por teléfono. El comandante es el comandante de la Guardia Costera y nos dijo exactamente lo mismo. Estados Unidos utilizaba 3 radares de tierra. Había uno en la base aérea MacDill en Tampa, había otro en la base naval de Guantánamo en Cuba, y había un tercer radar que estaba en un islote de las Bahamas, que Estados Unidos aparentemente le alquilaba a las Bahamas para tener ahí un emplazamiento de radar. Y por eso podían triangular el vuelo de estas avionetas. Mi comunidad, que yo sé que ustedes buscan y se meten en todos lados. Mírame a ver si encuentran este programa que él menciona, buscando por el internet, por los archivos, por aquí, por allá, y para mostrar ese programa también. Me parece súper interesante si aparece, así que yo lo voy a buscar, pero ustedes apóyenme con eso. Fue tan interesante y provocó tanto revuelo que decidimos invitarlo la semana siguiente para seguir explorando. Y cuando lo llamamos, nos dijo la secretaria, el comandante lamenta que no puede volver a hablar con ustedes.
Evidentemente, cuando salió al aire aquello, lo llamaron de Washington y le dijeron no más. A propósito del capítulo de Elian González, en una oportunidad llamaron de Cuba y dijeron, mire, tomen la decisión que quieran, pero nosotros tenemos una foto aquí que data de hace varios años de una estudiante de leyes de Arkansas, Sí, señor. que vino aquí y que estuvo y que se tomó fotos con todo. Ojo cuando te enteres de quién están hablando. Estudiante de Derecho de la Universidad de Arkansas. Los que saben, saben. Tú verás ahora. Deja que revelen el nombre. Y que participó con los revolucionarios, con los comunistas de Cuba, y aparece abrazada y posando frente a la cámara. Esa señora después esa joven después pasaron los años, se convirtió en abogada y se casó con un joven abogado de nombre Bill Clinton. Probablemente esa siempre fue la razón por la que Clinton echaba para atrás cualquier investigación. Acababa de ocurrir el hecho de Elian González. Yo durante la época de Elian González me convertí en un colaborador de la cadena Fox y yo salía todas las noches y todas las tardes salía por la cadena Fox frente al canal 7 allá en Normandy Isle o desde del propio kiosco de transmisión que estaba en la misma acera frente a la casa de la familia de Elian González en la Pequeña Habana. Todos los días yo trabajaba con ellos desde las 2, 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. En la sección de intereses de los Estados Unidos, en Washington, llamaron al Departamento de Estado y le enseñaron una foto y le dijeron, nosotros tenemos una foto que es altamente comprometedora y no quisiéramos que esa foto trascendiera a la prensa, pero el gobierno nuestro, a cambio del silencio, de la prudencia, de la discreción, lo único que queremos es que nos envíen al niño Elian González para aquí. ¿Y de qué foto estamos hablando? Estamos hablando de una foto de una muchachita joven con el pelito corto, una rubiecita joven, tendría unos 20, 22 años de edad. Unos espejuelos muy gruesos. Que estudiaba leyes en una escuela de una universidad de Arkansas y que fue a Cuba con la brigada creo que se llamaba la Brigada Venceremos, que era un grupo de... ¿no? Venceremos, un grupo de jóvenes izquierdistas, jóvenes afines a la dictadura cubana, americanos que iban allá a Cuba y entonces allí pues cortaban caña y hacían un montón de piruetas y les daban un homenaje y demás. En Cuba, en esos años, habían un grupo de terroristas americanos que habían cometido crímenes de sangre aquí o secuestros de aviones y que habían escapado y estaban viviendo bajo la protección de la dictadura cubana. Entre ellas, una mujer llamada Joan Chesimard, que había asesinado personas. Acuérdate, esta fue la que después yo te conté. Yo te hice un video con todos estos terroristas, quienes son, fotos, donde vive, todos. Yo te hice un video completico que están todavía dentro de Cuba. Esta, Chesimard, es la que después era la madrina de Tupac Shakur. De hecho, ella tenía un nombre que creo que era Assata Shakur Luis, si mal no me equivoco, que mató a un policía, la metieron presa, la rescataron de la prisión, su piquete, y se escaparon y llegaron a Cuba. Esa mujer todavía está en Cuba. Y esta muchachita que están hablando de Hillary Clinton, señor. O sea, me parece que tú sabes que están hablando, la rubiecita, jovencita, 20, 22 años, Hillary Clinton, primera dama de los Estados Unidos en su momento. Otro señor que creo que integró las Panteras Negras, llamado Tony Bryant, secuestró un avión y estaba viviendo en Cuba. Tony Bryant luego regresa a Miami, pide perdón, cumple cárcel y se convierte en un luchador por la libertad de Cuba. Pero en su momento vivió en Cuba amparado por la dictadura cubana. Bueno, en ese momento dan una especie de brindis allí en La Habana y aparece esta jovencita americana de pelito corto, retratada al lado de algunos terroristas de las Panteras Negras, secuestradores de aviones y asesinos que cometieron delitos acá y estaban viviendo bajo la protección de la dictadura cubana. Pasan los años y esa joven, como Carlos acaba de explicar, se enamoró y se casó con otro joven llamado William Jefferson Clinton. Se convierte ella en la primera dama del estado de Arkansas y posteriormente en la primera dama de los Estados Unidos cuando Clinton se convierte en presidente. Y cuando se da el caso de Elian González, la dictadura cubana chantajea al gobierno de Clinton y le dice, si ustedes no quieren que esta foto trascienda a la prensa, mándennos al niño para acá. Y Clinton contrató a su abogado personal, Gregory Craig, para que defendiera ante el Tribunal Supremo y ante las Cortes de Apelaciones el caso de Elian González a favor de la dictadura de Cuba. Señores, qué fuerte todo. Por eso yo les hice la pregunta anteriormente de, esto lo hizo Clinton porque su esposa estaba implicada a ella y fue una cuestión familiar y no tiene nada que ver con la política norteamericana, o Clinton es una pieza más de estas élites
que se mueven en la oscuridad, que hay un sector que le conviene que Cuba siga siendo un país miserable, que no le robe el show a Miami. ¿Qué ustedes opinan? Clinton hizo esto simplemente porque no quería que su esposa terminara expuesta de esa manera, o todo esto es parte del plan y de lo que hablamos en el video anterior. Díganme ustedes qué opinan. Y para mí sí me sigue quedando la duda. Si hay tanta evidencia de narcotráfico, de Raúl Castro, desde la KGB, evidencia, fotos, imágenes satelitales, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué no han hecho nada con esa gente? ¿Por qué esa gente no está presa? ¿Por qué no hay un dron? ¿Por qué no ha habido un equipo especial? Que cuando Estados Unidos quiere se mete donde sea y saca del hueco más profundo al criminal más buscado. ¿No les parece todo como que muy raro? No sé, analicen ustedes todo esto. Excelente programa de Actualidad Radio con Agustín y Carlos Acosta. Muchísimas gracias por hacer este trabajo. Y nada, analiza todo esto y nos vemos en el próximo video. Chao.